noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes a la noche nos reúne a la mesa familiar para hablar de temas de interés general, de concientizar sobre salud, sobre prevención, sobre las cosas que podemos evitar. Y en esta época un poco especial, ¿no? Y bueno, para salirnos un poco de esto que les contaba, que siempre en todos los programas algo hablamos, pero ya tratamos de que no sea el tema principal. Venimos, como ustedes habrán visto, hace un par de programas dedicándonos a temas de obstetricia, ginecología, hasta que vamos a llegar seguramente en algún momento al parto respetado, al parto humanizado, que va a ser seguramente el cierre de este ciclo que hicimos de ginecología y de obstetricia, ¿no? Y hoy un tema muy importante, ¿no es cierto? Que importante, ¿por qué? Porque uno, por la época en que estamos viviendo, donde se torna todo un poco más difícil. Otro, porque es fundamental para que todo este proceso se lleve a cabo. Y porque también de esto que vamos a hablar hoy depende mucho la salud de la mamá y la salud del bebé. Hoy vamos a dedicarle el programa, casi les diría exclusivamente, a lo que podemos llamar controles prenatales, ¿no? Los controles prenatales o control del embarazo, como quieran llamarle. Incluso vamos a ir un poquito más allá. Vamos a arrancar seguramente con algo que por ahí uno no tiene muy en cuenta y que es planificar un embarazo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, es el momento, queremos tener un bebé. Se ha hablado mucho en este tiempo, mucha gente nos ha preguntado en los programas, incluso cuando han venido colegas, sobre si era conveniente en este momento pensar en un embarazo o esperar que pase un poco esta pandemia que no sabemos cuánto va a durar, si es el momento adecuado, si pueden haber problemas para el bebé. Bueno, pues de todo eso nos vamos a encargar. Entonces vamos a hablar seguramente de qué hay que hacer cuando una pareja piensa en tener un bebé, y una vez que lo decidió, las consultas necesarias, los controles necesarios, hasta llegar a un buen final que sería el nacimiento del bebé, ¿no es cierto? Bueno, para eso hemos convocado hoy a una colega, una especialista en el tema. Ella es ginecóloga y obstetra, lo que decíamos tocoginecóloga, con algunas características, adoptado a Misiones como su provincia, a la fuerza creo, pero bueno, no importa. Hoy nos acompaña la doctora Carla Valetti. Ella es, como les decía, especialista en obstetricia y ginecología. Ella se hizo toda su formación o se recibió, hizo su formación en el Hospital Universitario Privado de Córdoba, pero aparte también tuvo tiempo, justo el año pasado, creo que fue en el 2019, estuvo prácticamente todo ese año radicada en España, donde hizo una formación también en algo que es muy específico y que hay pocos especialistas en la provincia, que es la parte de cirugía de ginecológica, laparoscópica, ¿no es cierto?, cirugía mini invasiva, tiene un fellow en cirugía mini invasiva ginecológica. O sea, son cosas muy interesantes que van un poco contra esas cirugías convencionales, ¿no es cierto?, que conocemos, de las cuales seguramente también vamos a hablar. Y bueno, ya acá de vuelta en Posadas, acompañándonos como médica de staff del Sanatorio Boratti, donde ella desempeña todo su trabajo, y también en la guardia del Sanatorio Boratti, y tratando siempre, yo la veo con mucho empuje, con muchas ganas de armar bien las cosas, de armar un buen servicio, ¿no es cierto? Ustedes saben que el Sanatorio Boratti nació siendo una maternidad prácticamente, y bueno, y siempre ha volcado y ha tratado de priorizar eso, así que ella es una de las tantas que está bregando por hacer del Sanatorio Boratti prácticamente una maternidad de excelencia. Así que, Carla, bienvenida. Gracias, Manolo.
Muchas gracias por estar acá esta noche. Gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, un placer para nosotros. Para mí también. Y como te decía, bueno, la idea es hablar sobre cómo se debe controlar un embarazo, ¿no es cierto?, en ambas circunstancias, en épocas normales y ahora que estamos un poco descolocados, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, yo para comenzar la charla me pareció que era muy importante empezar desde la planificación. Correcto. Es decir, que toda paciente tenga primero una consulta con su ginecólogo, su obstetra, acerca de qué es lo que quiere y cuando desea un embarazo. Bien. Y si no lo desea, también que algo muy importante es hablar siempre primero de anticoncepción. Exacto. Porque incluso vemos en las estadísticas que gran parte de los embarazos hoy en día, de los nacimientos en nuestra población, aquí en Argentina, son de mamás de chicas adolescentes. Sí, sí, sí. 1 de cada 6 mamás son adolescentes. Y sobre todo en nuestra zona. Sí. Y esto es un número alarmante porque si seguimos viendo esos números, 69% no utilizaban métodos anticonceptivos. Entonces no eligieron quedar embarazadas. Y este es un gran problema que tenemos. Entonces me parece que siempre esa primera consulta tiene que ser para hablar sobre anticoncepción, para contarle a la paciente todos los métodos que tenemos, que son muchísimos, para que los conozca, para que elija uno el que se adapte a lo que ella quiera, digamos. Entonces lo primero siempre tiene que ser eso. Bien. Y luego va a estar aquella paciente que desea quedar embarazada. Sí. Entonces a esa paciente lo primero que tenemos que hablar es primero conocerla, conocer sus antecedentes personales y familiares. Bien. Ver si la paciente alguna vez se realizó un Papá Nicolau, que es el chequeo ginecológico básico que todas las mujeres tenemos que hacernos y que muchas llegan al embarazo sin haberse hecho uno nunca en la vida. Entonces el embarazo tiene que ser una oportunidad para hacérselo. ¿Sí? El Papá Nicolau es el método de screening para cáncer de cuello uterino. Sí. Entonces es fundamental tener uno previo al año antes de quedar embarazada y si no, hacerlo en el embarazo. Se puede hacer y hay que hacerlo si la mamá nunca se lo hizo. Sí. Luego, si quiere quedar embarazada, empezar a tomar ácido fólico. Es algo muy simple, se toma un comprimido por día todos los días. La dosis, si la mamá no tiene antecedentes de riesgo para enfermedades del tubo neural, 0,4 miligramos por día y si no, la dosis aumenta, ¿sí? Eso lo tienen que ver con el obstetra. Lo tiene que tomar al menos 3 meses previo a quedar embarazada. Antes de quedarse embarazada. Es antes del embarazo. Ahí está la importancia del ácido fólico. Es antes del embarazo. Luego se continúa, habitualmente se continúa hasta la semana 12, pero es antes del embarazo que debe empezar a tomarlo. Bien. Luego, muy importante, conversar sobre el alcohol, sobre el tabaco. La mamá no debe fumar, no debe beber alcohol. Y eso comienza también antes de la concepción. Es muy importante cuidarse antes. La mamá debe vivir en un ambiente 100% libre de cigarrillo. Es decir, que no debe fumar ella, pero tampoco en su domicilio, en su casa, los convivientes tampoco deben fumar, porque ese humo del cigarrillo contamina las superficies por al menos 15 días cuando uno fuma, digamos. Entonces es mucho tiempo y es muy importante que fumen fuera del hogar, digamos, los convivientes. Luego, hablar de enfermedades de transmisión sexual, muy comunes, muy prevalentes en nuestro medio. Hablar del HIV, de la hepatitis B. Pedir un laboratorio previo al embarazo, la verdad que sería buenísimo, si podemos. Hepatitis C, hepatitis B, HIV, sífilis, porque todas estas enfermedades de transmisión sexual, la gran mayoría pueden luego pasar al feto y traer grandes problemas. Entonces es muy importante, si nosotros tenemos la oportunidad de ver a esa paciente antes del embarazo, pedir antes un laboratorio para conocer su estado serológico, ¿sí? Esto sería lo ideal, conocer antes a la paciente, ¿sí? Otra cosa importante, cuando uno pregunta acerca de las enfermedades que tiene esa paciente, saber si es diabética o no.
¿sí? Y si es diabética, esa mamá debería tener controles de glucemia normales o lo más normal que se pueda, ¿sí? Porque se ha visto que empezar un embarazo con la glucemia muy alterada puede tener gran riesgo de aborto en el primer trimestre y luego también muchos problemas para ese bebé, ¿sí? Entonces, si la paciente es diabética, también es algo muy importante saberlo. Así como aquella que es hipertensa, porque hay drogas que por ahí en el embarazo no se utilizan y hay que modificarlas por otras. Entonces también es algo muy importante. Eso en el global que hay que saber de una paciente previo a quedar embarazada. Sí, me imagino si uno no tiene idea de todo esto y de golpe aparece ya con el embarazo y resulta que miramos para atrás y es hipertensa o diabética o fumó, tal cual. O fuma, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? La gran mayoría de las pacientes cuando llegan a nuestra consulta en realidad lo hacen embarazadas. Entonces, bueno, acá vamos a tener, si seguimos con la siguiente diapositiva, vamos a tener otra situación. Seguimos con la siguiente. Primer consulta, entonces. Bien. La paciente llega embarazada y es lo que habitualmente ocurre. Bien. Según la Organización Mundial de la Salud, el embarazo debería tener un embarazo de bajo riesgo, al menos 5 visitas con el obstetra. 5 visitas. 5 visitas según la Organización Mundial de la Salud. La realidad es que siempre son más. Son más. Sí, a veces nos quedamos un poquito cortos con esas 5. Y también lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que al menos 3 ecografías, una por trimestre. Es decir, si separamos al embarazo hasta la semana 12, hasta la semana 27-28 y luego hasta el término, deberíamos pedir una ecografía por cada uno de esos trimestres. Así, más o menos, sería un embarazo de bajo riesgo el control. Pero ya vamos a ir viendo a medida que transcurre el embarazo que hay otras ecografías y que nos aportan muchísima información. Entonces, que también son muy importantes. Sí, porque a veces uno piensa que la ecografía, si uno no habla bien con el paciente, con los padres, con los futuros padres, por ahí tienen el concepto de que la ecografía es para ver si es varón, si es una nena, si son mellizos. Sí, tal cual. Y no, la ecografía hoy ha adquirido una dimensión tremenda, ¿no es cierto? Por un montón de factores que seguramente vamos a ver. Tal cual. Bueno, entonces, primera consulta, viene la paciente que faltó su menstruación. Habitualmente consultan con 7 u 8 semanas de amenorrea, ¿sí? Entonces es muy importante conocer, si la paciente lo sabe, lo recuerda, la fecha de última menstruación. Bien. Porque esa fecha nos va a poder decir cuándo va a ser esa fecha probable de parto, esas 40 semanas que es la gestación cumplida. Bien. Si la paciente no lo sabe, a continuación vamos a pedir una ecografía. La primera ecografía obstétrica que pedimos es una ecografía transvaginal, ¿sí? Sí. Esa ecografía lo que hace es ver que esté el saco gestacional, que esté el embrión y que tenga latidos. Y va a medir ese embrión y con eso nos va a dar esa fecha probable de parto y nos va a decir en qué edad gestacional está ese embrión. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces esta ecografía es muy importante por eso, porque nos dice la edad gestacional y la fecha probable de parto y además nos ubica dónde está el embrión, ¿no? Que ese embarazo esté bien implantado dentro del útero, que es donde tiene que estar. Porque luego hay otras patologías que por ahí ocurren cuando ese saco gestacional aparece en la trompa, en el ovario, que son los llamados embarazos ectópicos, ¿sí? O sea que uno puede tener una idea aproximada de la edad del momento en que va a nacer el bebé, tomando en cuenta la última menstruación. Sí. Esa es una, ¿no es cierto? Esa es una. Y la otra es teniendo en cuenta más o menos la primera ecografía. La primera ecografía. Bien. Es muy exacta ese examen. Bien. Bueno, una vez entonces que confirmamos el embarazo, lo siguiente, por supuesto, es si no conocíamos a la paciente de antes, ver si tiene enfermedades, si tiene antecedentes familiares que van a ser relevantes para esto, conocer su grupo y factor sanguíneo, y el examen físico, súper importante. Pesar a la paciente, ¿sí? Saber su talla y con eso calculamos un índice de masa corporal. Bien. ¿Por qué? Para saber si esta paciente es muy delgadita, si está en un peso que es normal
o si está en sobrepeso o en obesidad, porque eso nos va a marcar el aumento de peso que esa paciente puede tener, lo cual es muy importante para el control del embarazo, ¿sí? Segundo, tomar la tensión arterial. La debemos tomar en todas las consultas obstétricas. Básico. La hipertensión es un problema muy frecuente en nuestro medio y además tiene muchas complicaciones. Tiene complicaciones como la preeclampsia, parto prematuro, ¿sí? Muchísimas. Entonces es muy importante tomar la tensión arterial a la embarazada. Siempre se toma sentadita, siempre usando un manguito que sea correcto para el brazo de la paciente. Las pacientes que son muy gorditas por ahí necesitan como manguitos más grandes. Sí. Muy importante, tomar la tensión. Seguido de eso le pedimos un laboratorio. Bien. En el laboratorio es bastante simple, siempre se le pide un hemograma para ver el valor de la hemoglobina, que no esté anémica. Que no esté anémica. La anemia también es otro gran problema que tenemos en nuestro medio. Es más, generalmente lo más importante y lo más frecuente es suplementar con hierro, porque habitualmente no alcanza solo con la dieta y la embarazada necesita hierro durante todo su embarazo. Perfecto. Así que controlar la hemoglobina es muy importante, el hemograma. Luego le vamos a pedir también las serologías virales. Si no las conocemos desde antes, es muy importante conocerlas en esta primera consulta. Sí. Le vamos a pedir habitualmente la toxoplasmosis, ¿sí? Sí. Si la paciente tiene esta serología negativa, es muy importante darle recomendaciones. Bien. ¿Sí? Si tiene serología negativa, quiere decir que nunca tuvo toxoplasmosis. Que nunca tuvo y contacto. la puede llegar a tener en el embarazo. En el embarazo. De ahí radica la importancia de conocer esa serología. Sí. ¿Qué tiene que hacer para no contagiarse? Fundamental, limpiar bien todas las verduras y las frutas, es decir, antes de consumir, lavarlas bien. Sí. ¿Sí? En lo posible sacarle la cáscara, también es un buen hábito. Luego de lavarlas, siempre lavarse bien las manos y no llevarlas a la boca, ¿sí? La carne, comerla bien cocida. Bien cocida. ¿Sí? No cruda, no huevos crudos, no leche no pasteurizada, ¿sí? Entonces son medidas muy simples, ¿no? Pero tiene que tener en cuenta eso. Bien. Carne, pollo, pescado, siempre cocido, no crudo, y las verduras y los vegetales bien lavados. Bien. Simple. HIV, muy importante. Conocer. Sífilis, que la prueba que hacemos para eso es la BDRL. También. Hepatitis, y creo que no me olvido de ninguna. Muy importante también, siempre se le pide creatinina, perfil tiroideo, ¿sí? Y eso es básicamente el primer laboratorio que le vamos a pedir a esa paciente, ¿sí? El laboratorio, la ecografía, el examen físico, fundamental en la primera visita. Esa primera visita tiene que ser precoz, que habitualmente suele ser así, ¿sí? Antes de la semana 11 es lo ideal, aunque, por ejemplo, si ustedes ven en lo que yo escribí, en esto de las 5 visitas, la OMS dice que tiene que ser antes de la 20. Por suerte la estamos haciendo muy precoz. Acá generalmente la mujer concurre rápidamente cuando falta la menstruación, va al médico. Luego en la semana 11-12 hay una ecografía que es la del screening neonatal. Comenzamos con el screening. Sí. Y esa ecografía es la verdad que aporta muchísima información. A veces no todas las obras sociales, no todo la cubren, sí, pero en realidad, un tema ahí. Claro, es un tema aquí en nuestro país, en otros países se hace de rutina, sí. Pero bueno, es una ecografía que nos va a dar mucha información, entre ellas, por ejemplo, mide un pliegue que es la translucencia nucal, que es muy conocido, que cuando está aumentado habla del riesgo de cromosomopatías, por ejemplo, del síndrome de Down, tan conocido. Entonces, bueno, es una ecografía muy importante por esto. Además, si se combina con un laboratorio de sangre que se le saca a la mamá,
aporta información acerca del riesgo que tiene esa mujer de tener hipertensión, retardo de crecimiento intrauterino durante el embarazo. Así que fíjense lo importante que es que ya tan tempranamente nos da tanta información acerca de ese embarazo, de los riesgos. Estamos hablando en la semana 12. Aproximadamente 11, 12 bien, hasta... Bien. Entonces, bueno, esa ecografía de alguna manera no es obligatorio hacerla, pero es súper importante. Así que si la podemos hacer, mejor aún. Bien. La segunda visita, la embarazada la va a hacer alrededor de la semana 20, 22, ¿sí? Importante aquí, siempre constatar vitalidad fetal, que habitualmente lo hacemos en el consultorio, tenemos como un dopplercito, un monitor fetal, que escuchamos los latidos. Segundo, medir la panza, los obstetras tenemos como 1 centímetro. ¿Qué importancia tiene medir la panza? Mucha, nos da mucha información acerca de cómo va creciendo esa panza, cómo va el embarazo y si va bien. Claramente cuando son embarazos dobles, gestaciones múltiples, por ahí es más difícil, digamos, pero hay tablas, digamos, donde uno mide la panza y puede ir a fijarse si está bien más o menos el crecimiento del bebé o no. Entonces sí, es importante hacer ese examen físico. Perfecto. Como siempre dije, siempre tomar la tensión arterial en la mamá, siempre controlar el peso. Bien. En esta segunda visita vamos habitualmente a pedir un laboratorio, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Sí? Es un laboratorio de sangre que se hacen 2 extracciones y se pide la glucemia, digamos, en esas 2, con una diferencia de 2 horas, pero entre una y la otra se le da a la mamá un líquido glucosado, que es muy feo, que lo tiene que tomar rápidamente. ¿Eso es lo que es la curva de tolerancia? Es la curva de tolerancia, sí. Que las mamás le tienen miedo a la curva de tolerancia. Es muy feo. ¿Sí? Es muy feo, sí. Yo no lo puedo hacer, pero es porque es muy, muy feo. ¿Qué uno busca con la curva de tolerancia? Bueno, lo que se hace es... Aparte de que tolere la prueba, claro, digamos. tal cual, de pasarla. Es hacer screening de diabetes gestacional. Bien. ¿Sí? Es ver si los valores son normales, se descarta, pero si da más de 140, quiere decir que la mamá tiene diabetes gestacional. ¿Sí? Perfecto. Y aquí se va a pedir otra ecografía, que es la ecografía morfológica del segundo trimestre. ¿Estamos en qué visita? En la segunda. En la segunda visita. En la segunda. Bueno, tendremos que volver un poquito para atrás si podemos, así nos ubicamos bien. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos segunda y tercera. Tal cual. Entonces estamos en medición de la altura uterina, vimos que el bebé tenga latidos, que esté todo bien, el examen físico que ya lo dijimos. El descartar la diabetes gestacional. Tal cual. El laboratorio. Sí, y también en este momento ya es importante empezar a hablar de la lactancia. Es lo que iba a decir. Es muy importante empezar a orientar a la mamá para lo que se viene, para el puerperio, para el nacimiento, que muchas veces no lo hacemos, ¿sí? Y es súper importante para que ella vaya pensando en eso y preparándose. Es una crítica que le hacemos siempre los pediatras a los obstetras. Sí. Porque a veces llegan, ¿no es cierto?, a veces llega el momento del nacimiento, del parto, la cesárea, y resulta que tiene un total desconocimiento y bueno, según las guías que uno habitualmente ve en todo el mundo, e incluso en la Argentina, simplemente que por ahí nosotros nos cuesta cumplir, pero ya nos dicen que desde la segunda, tercera visita hay que empezar a trabajar sobre ver si tiene los pezones invertidos, un montón de cosas. Tal cual. Toda esta información es del Ministerio, de las guías del Ministerio de Salud nuestras, digamos, y es todo información nuestra. Así que bueno, desde acá uno tiene que empezar a informar acerca de la lactancia. Bien. Entonces, bueno, en esta segunda visita uno habitualmente también pide esta ecografía, que es la ecografía morfológica. Se llama así porque aquí el ecografista tiene que ver toda la anatomía de ese bebé. ¿Sí? Tiene que ver que esté bien formado, que tenga todas las partes, todos los órganos, es súper importante.
Además, esta ecografía en los últimos años se dice que se hace con screening de parto prematuro y disfunción placentaria, porque a su vez se le ha agregado una ecografía transvaginal que es capaz de medir la longitud del cuello cervical, la longitud del cuello del útero. Sí. Porque se ha visto que los cuellos que son cortitos, que se acortan, esas mamás tienen riesgo de tener un parto prematuro. Entonces, si a esta ecografía morfológica la podemos hacer un poquito más completa, todavía es mejor. A su vez, también se le ha sumado como un Doppler de las arterias uterinas. ¿Sí? Las arterias uterinas son como unas arterias espiraladas que le dan la irrigación al útero y forman parte de todo esto del embarazo, que si están normales, lo más probable es que siga todo bien, pero a veces se alteran en algunas patologías como la hipertensión. Sí. Entonces, ya en esta ecografía también podemos empezar a ver algunos signos de esa alteración. Bien. Entonces, súper importante esta ecografía. Perfecto. Y de a poquito nos acercamos a la tercera visita, que es entre la semana 27 y 29. Sigue el asesoramiento de la lactancia y ya acá comienza también, tenemos que empezar a hablar un poquito más del parto. Bien. Del parto de la cesárea, de acuerdo a lo que esa mamá le corresponda. Muy importante, yo dije que en el primer laboratorio debíamos pedir el grupo y factor sanguíneo de la mamá. Y acá, esta semana, la 27, la 28, es importante porque las RH negativas, si no están sensibilizadas, que esto es por todos los laboratorios que le hacemos, vamos viendo si hay sensibilidad o no, deben recibir la gamma globulina para evitar la sensibilización, evitar, digamos, que si no están sensibilizadas se generen anticuerpos y que vayan contra ese bebé y generen anemia hemolítica, digamos. Entonces, en esa semana 27-28 se coloca la gamma globulina para esas mamás. Bien. Pasamos a la cuarta visita. Bien. Estamos ya entre 33 a 35 semanas. Sí. ¿No? Habitualmente en esta semana uno ya pide el último laboratorio de control. Nuevamente repetimos un hemograma para ver si está o no anémica esa mamá. Se repiten las serologías virales nuevamente. Se repiten porque, digamos, por más que uno tenga... Hay un concepto de que, bueno, tengo todos los análisis en regla, todo negativo y voy a cursar mi embarazo normal. No, puede ocurrir que en el embarazo... uno se contagie. Por eso es que se reiteran estas... Se repiten. Bien. Y acá aparece algo nuevo que le pedimos a la mamá, que es un hisopado vaginal y anal, que es para detectar el estreptococo beta hemolítico, que este estreptococo en realidad coloniza el tracto gastrointestinal habitualmente y genera como colonizaciones transitorias a nivel de la vagina de la mujer. Se ha visto que en las mamás que es positivo, lo ideal es colocar un antibiótico al momento del parto, o si la mamá rompe bolsa prematuramente también y el estreptococo es positivo, porque podría generar infecciones neonatales, digamos, si el bebé pasa por ahí, la mamá no tiene el antibiótico. Exacto. Pero lo importante de esto también es que no contraindica el parto, ¿sí? Que sea positivo no quiere decir que la mamá no puede tener... Sí. Si es positivo hay que colocarle el antibiótico, pero no tiene por qué nacer por otro lado el bebé, ¿sí? Y es algo importante en esto, es que si nosotros tomamos el hisopado, se toma habitualmente en la 34-35. El resultado dura por 4 o 5 semanas. Si el parto no se produjo en ese tiempo, hay que volver a hacer el hisopado. Bien, porque el bebé se contagia en el momento del nacimiento. Sí. ¿No es cierto? Sí, tal cual. Nosotros yo que lo viví, esto es, convengamos que esto está normatizado y es obligatorio. Es obligatorio, tal cual. Hay una ley, incluso yo no sabía que era ley. Sí, es ley. Antes, cuando esta ley no existía, nosotros nos dábamos cuenta de que, bueno, estuvo el estreptococo porque el bebé tenía una enfermedad respiratoria tremenda y de muy mal pronóstico. Claro. Con una altísima mortalidad. O sea, uno pensaba, bueno, seguramente pudo haber sido un estreptococo. Claro.
cuando se encontraba que un bebé nacía perfectamente bien, al segundo o tercer día estaba con respirador, en fin, con un muy mal pronóstico, ¿no? O sea que forma parte también del screening, ¿no? Bien. En esta semana, habitualmente, pedimos una eco obstétrica, ¿sí? Que es la última que se pide, y es muy importante. Sí. Nos va a dar mucha información acerca del crecimiento del bebé. Y gran parte de los bebés en la semana 34 se ha visto que muchos de los retardos del crecimiento ocurren en esta época. Por eso es muy importante conocer en esta época cómo está creciendo ese bebé. Bien. Y se pide esa ecografía, que examina, bueno, el crecimiento del bebé y también examina la placenta. Bien. ¿Sí? Luego ya llegamos a la última visita, que es muy importante el examen físico. En todas, no lo volví a nombrar, pero sí. Siempre la tensión arterial, siempre el peso de la mamá, siempre medirle la panza a la mamá. Todo eso siempre tiene que estar en cada control obstétrico. Perfecto. Y otra cosa que me olvidé, es el examen de las mamas desde la primera consulta, porque muchas de esas pacientes nunca han ido al ginecólogo. Entonces, si hay alguna patología mamaria que puede ser maligna, ya nos permite hacer diagnóstico desde el comienzo y pedir otras técnicas de imagen si es necesario. Bien. Entonces, siempre el examen físico es muy importante en el control obstétrico. Perfecto. Llegado a la última visita, siempre ver qué presentación puede estar el bebé, si está de cola, si está de cabeza, muy importante, si la mamá va a ir a parto. En realidad la presentación pelviana pueden nacer por parto y sí pueden nacer, pero tienen más riesgos de complicaciones. Entonces lo mejor por ahí sería que no. Ver también la capacidad pelviana de la mamá. En muchas situaciones hay una desproporción fetopélvica, entonces en este momento es importante diagnosticarlo. Es donde un poco se decide si la mamá que aspiraba a un parto normal puede seguir esa vía intentando o no. Directamente hay alguna contraindicación. Tal cual, ¿no tal cual. Bien. Perfecto. Bueno, esto es un control obstétrico totalmente normal. Los controles siempre difieren en una paciente de alto riesgo que tiene patologías durante el embarazo. Así que bueno, esto fue el control normal. Bueno, hicimos entonces La doctora nos dio un panorama muy claro, ¿no es cierto? Está claro también, como ella lo dijo al comienzo, de que esto es un poco lo mínimo que tiene que hacerse, ¿no es cierto? Y en lo que uno vio, al menos antes de esto que estamos viviendo ahora, era que hasta prácticamente las visitas pueden ser casi mensuales a veces, ¿no es cierto? Un poco habitualmente uno hace un control por mes hasta la semana 32. Exactamente. Luego ya la cita a la paciente cada 15 días hasta la 35, que los controles comienzan a hacer todas las semanas. Prácticamente semanales y se manejan mucho con el Doppler. Bueno, hemos llegado, ¿no es cierto? Bueno, esto pudo haber terminado en un parto normal, pudo haber terminado en una cesárea programada o pudo haber comenzado como un intento de un trabajo de parto y transformarse bruscamente en una cesárea de urgencia a veces, ¿no es cierto? Porque no se dieron las condiciones. Siempre está la posibilidad de una cesárea. Y hay otras mamás que, bueno, que ya saben desde que se han quedado embarazadas que inevitablemente por algún factor tendrán que ir a una operación cesárea, ¿no? Bueno, hemos terminado con esto, el primer bloque de un control normal, digamos, un control minucioso de un embarazo, que es indistinto sea en el número de embarazo que sea, ¿no es cierto? Habitualmente es lo mismo prácticamente. Bien, y vamos a dejar la segunda parte para hablar de algo que es muy importante también y sobre todo en nuestra zona, ¿no es cierto? Como siempre decimos, y que son muchas de las preguntas también que vamos a encontrar seguramente, que son algunos mitos y realidades sobre lo que son los embarazos, ¿no? Y que dan vuelta ahí y donde juegan un factor importante, la familia, la persona que más experiencia tiene, la abuela, ¿no es cierto?, que aporta lo suyo. Así que no se vayan, en un par de minutos volvemos. Estamos con la doctora Carla Valetti, tocoginecóloga, ella trabaja en el Sanatorio Boratti.
Y bueno, en el segundo bloque vamos a hablar un poco de esto, de los mitos, de las realidades, y vamos a responder algunas preguntas también que nos están llegando, siempre y cuando nos alcance el tiempo, como siempre. No se vayan, que ya volvemos. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa.